Dedicar tiempo a la superación personal es muy gratificante, pero ¿es suficiente? El autoproclamado devoto del desarrollo personal, Hal Elrod, no está tan seguro. Después de todo, puedes meditar, leer y ejercitarte todos los días y luego hacer nada. Claro, serás el más zen, el más sabio y el más duro que hayas sido, pero aún faltará algo: los resultados. Y si bien podemos saborear el viaje en sí, en última instancia es alcanzar los objetivos lo que nos mantiene motivados. Ese abdomen de lavadero y la nueva fluidez en japonés no significarán mucho si tu cuenta bancaria todavía está en números rojos, tus relaciones interpersonales apestan y estás atrapado en un trabajo que detestas. Deja sin resolver esos grandes problemas y es probable que todos esos buenos hábitos terminen cayendo por el camino. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, debes comenzar a aprovechar la energía que estás gastando en tu desarrollo personal para un propósito más amplio. Llámalo una misión. En última instancia, eso es lo que te sacará de la cama por la mañana y le dará a todas las estrategias de superación personal más pequeñas su significado. Si eso suena como una tarea difícil, no te preocupes. Este análisis te presentará una guía práctica y paso a paso para crear y cumplir tu misión personal. Si esto es de tu interés, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y ahora vamos a revisar el libro La Fórmula del Milagro, The Miracle Equation, de su autor Hal Elrod. Hal Elrod viene siendo el autor del libro La Mañana Milagrosa o Las Mañanas Milagrosas, uno de los libros bestsellers más reconocidos en el campo del desarrollo personal. Y también Hal Elrod es uno de los autores más queridos en este campo, sobre todo en el nuevo esquema del desarrollo personal. No nada más se basa en la vieja escuela, sino cosas que él ha vivido, reveses de la vida que lo han puesto contra la pared y sobre todo qué ha hecho él cada vez que se ha enfrentado a una situación de este tipo para volver a renacer. Es decir, es como un ave fénix al momento de situaciones que lo han puesto en condiciones críticas, incluso en coma, al borde de la muerte, y en cada una de ellas ha podido renacer. Vamos a comentar ciertos aspectos de su vida a lo largo de este análisis, pero sobre todo vamos a comprender cuál es la fórmula del milagro que este autor relata en este libro. También vas a aprender aspectos importantes como lo que la Matrix nos puede enseñar acerca de la autoestima. Vamos a aprender aspectos como hacerte invencible emocionalmente y por qué nuestros cerebros limitan nuestro potencial y qué podemos hacer al respecto. Algo importante es que vamos a analizar la versión o la edición más bien que se hizo en abril del 2019 y en caso que no conozcas a Hal Elrod, déjame ponerte un poquito en contexto sobre él, ya que él se encuentra en una misión para elevar la conciencia de la humanidad y lo hace un lector a la vez. Como autor del éxito de ventas internacional La Mañana Milagrosa, así como de su libro más reciente La Fórmula del Milagro, es la manera en la que está logrando exactamente este cometido. Después de superar múltiples experiencias cercanas a la muerte e impactar millones de vidas, él ha dedicado su propia vida a mostrar a otros cómo superar sus desafíos para que puedan alcanzar el poder ilimitado que existe dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si esto es de tu interés y si quieres saber los detalles, te invito a que prestes atención. No se te olvide tomar notas en función de cómo te sea posible y sobre todo ten un pensamiento abierto, ecléctico en relación a la forma en la cual procesar toda esta información para que tomes ventaja y sobre todo te apalanques y uses a tu favor los contenidos que mejor resultados te puedan proveer. Y con esto llegamos al primero de los puntos, el cual habla que hay dos tipos diferentes de milagros, pero solo uno de ellos es donde tú puedes hacer algo al respecto. Un día, el joyero estadounidense Donny Register se encontró en medio de un asalto. Con un arma apuntando a su cabeza, las cosas se salieron de control y el ladrón apretó el gatillo. La probabilidad de que ese tipo de disparo terminara en cualquier cosa que no fuera la muerte instantánea era prácticamente nula.
Pero la suerte estaba del lado de Donnie. Él instintivamente levantó sus manos y la bala fue desviada por su anillo de bodas de oro, salvándole la vida. Eso es lo que generalmente consideramos un milagro, un extraordinario golpe de suerte que parece venir de lo alto. Pero son los milagros como estos los que le dan mala reputación al concepto. Como los que dudan sobre estos temas se apresuran a señalar, los acontecimientos como el de Donnie son increíblemente raros. También están fuera de nuestro control. Después de todo, si la gente supiera cómo conjurar simplemente intervenciones milagrosas, todos tendríamos cheques de 6 cifras en nuestros buzones y la recuperación de la salud que desafía las probabilidades sería la norma. El autor, Hal Elrod, sintió lo mismo durante mucho tiempo. Pero esto fue de lo que él se empezó a dar cuenta gradualmente. El escepticismo racional puede convertirse fácilmente en cinismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el escepticismo racional es una señal saludable de que estás utilizando tus facultades críticas para analizar el mundo que te rodea. Sin embargo, el cinismo, por el contrario, es una creencia irracional de que tus opciones son más limitadas de lo que realmente son. Y ahí es cuando comienzas a descartar los milagros que puedes controlar. La gente a menudo asume que sus compañeros más exitosos son increíblemente afortunados, entre comillas, como si los dioses hubieran ordenado personalmente sus logros. Pero la mayoría de los que alcanzan grandes resultados no se limitan a sentarse a esperar un milagro aleatorio y pasivo como el de Donnie, sino que más bien crean su propia buena fortuna. Eso los convierte en genios o expertos milagrosos, un término que se remonta a la palabra hebrea mevin, que significa el que sabe. Cada época tiene sus propios expertos. Piensa en figuras como John F. Kennedy, el primer presidente de Estados Unidos que puso un hombre en la luna, o bien Martin Luther King, el líder de los derechos civiles que transformó la idea de la nación sobre sí mismo y sus ciudadanos negros. Mientras otros esperaban y rezaban por un milagro, estos buscadores salieron y lo hicieron realidad. Recuerda, la gente que consigue los milagros no se quedan sentados a esperar que éste suceda de manera aleatoria y pasiva, sino que más bien saben que el término que tienen que utilizar es precisamente el hecho de estar en control sobre aquello que pueden accionar. No se te olvide la enseñanza de este punto. Hay 2 tipos diferentes de milagros, pero solo uno de ellos es donde tú puedes hacer algo al respecto. Con esto llegamos al segundo punto, el cual nos habla precisamente de la fórmula del milagro. Y dice que el autor descubrió por primera vez la fórmula del milagro en sus primeros 20 años. Vamos a retroceder a los primeros años del autor Hal Elrod. Acababa de salir de la universidad y trabajaba como representante de ventas para una empresa llamada Cutco, la cual se dedicaba a los artículos de cocina de gama alta. Hasta ese momento, él había sido un niño bastante normal, pero estaba empezando a avanzar. Eso se debió a su éxito en los llamados periodos de empuje que tenía la compañía, que se refería a los concursos de ventas que realizaba cada 14 días. A principios de 2001 acababa de hacer $20,000 en ventas en 2 intentos consecutivos y estaba a punto de romper el récord de ventas de todos los tiempos de la compañía. Todo lo que necesitaba hacer era generar la misma cantidad en un tercer impulso. Pero había un problema. El siguiente concurso duró solo 10 días, no 14. Eso significaba que tendría que vender $2,000 más en cubiertos todos los días, algo que nunca antes había hecho. Lanzándose y girándose en su cama, la noche antes de que comenzara el concurso, Elrod jugó con la idea de dejarlo todo. Sus dudas sobre sí mismo casi lo habían superado cuando recordó algo que el gurú de los negocios Jim Rohn dijo una vez, el cual mencionó que el propósito de una meta no es alcanzarla, sino convertirse en el tipo de persona que lo intenta. Esa percepción llevó a lo que el autor llama la fórmula del milagro. Esto consistía en 2 partes. Primero, establecer una fe inquebrantable en que podía alcanzar su meta y segundo, hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar ese resultado.
Repito, él llegó a la conclusión de lo que sería la fórmula del milagro. Y la fórmula del milagro se componía de se compone más bien de dos elementos. Por un lado, establecer una fe inquebrantable en que podía alcanzar su meta. Y segundo, hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar ese resultado. A medida que se acercaba el último día, él había ganado $17,024 en ventas y tenía 2 citas pendientes. Hacer otros 3 grandes, es decir, hacer otros $3,000 era una tarea difícil, pero no era imposible. Pero entonces ocurrió el desastre. El primer cliente no estaba en casa. Reafirmando su compromiso con la fórmula del milagro, Elrod regresó a su auto y se dirigió a su última reunión. Y ahí es cuando sucedió el milagro. El cliente que Elrod pretendía abordar en la reunión también había olvidado su cita, pero su cuñada sueca estaba ahí. Después de escuchar la presentación de Elrod, ella comentó que fue una suerte y coincidencia, entre comillas, que él haya aparecido en ese momento, ya que ella y su esposo acordaron comprar un nuevo juego de cuchillos después de su viaje a los Estados Unidos, y también estaban buscando un regalo para su hermano, el cual era un cocinero aficionado. Ella compró 2 de los últimos sets de Cutco, es decir, de la empresa, en el acto. Eso fue suficiente para empujar a Elrod para alcanzar su objetivo de $20,000. Mientras se alejaba, él se dio cuenta de que había encontrado la fórmula para lograr el éxito y crear una vida extraordinaria para él y su familia. No olvides, la fórmula del milagro que Hal Elrod descubrió está compuesto por 2 elementos. Por un lado, una fe inquebrantable en que puedes alcanzar tu meta, y segundo, hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar ese resultado. Y ahora vamos a profundizar precisamente en esta fórmula con el tercero de estos puntos, que dice: establecer una fe inquebrantable es una elección consciente que tanto los mentores como la espiritualidad pueden apoyar. Pregunta: ¿sabías que 27 editores rechazaron a Theodore Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, el autor de libros infantiles que luego vendió 600 millones de copias precisamente de sus libros en todo el mundo? U otra pregunta: ¿sabías que los estudios de grabación le dijeron a Elvis Presley que no podía participar en el negocio de la música y le aconsejaron que siguiera conduciendo camiones? Lo que mantiene a los expertos en milagros cuando se enfrentan al rechazo y los reveses es la fe inquebrantable. La inquebrantable creencia de que poseen la capacidad de hacer milagros. Sin embargo, ¿de dónde viene esa fe? Bueno, es lo que las personas a veces llaman un salto de fe. Eso tiene 2 aspectos. Primero, es un salto porque no hay otra forma de llegar allí. Ni la razón ni la evidencia proporcionan una ruta clara hacia su destino. En segundo lugar, no viene de forma natural. Como hemos visto, hay todo tipo de obstáculos para creer en uno mismo. Eso significa que tiene que ser establecido conscientemente en un momento de decisión. Para ver cómo funciona, piensa en la primera película de la Matrix. Quizá recuerdes el personaje de Lawrence Fishburne, es decir, Morpheus o Morfeo, según sea el caso, que le dice al personaje de Keanu Reeves, Neo, que él fue el elegido. Neo no lo cree y no alcanza su potencial durante sus ejercicios de entrenamiento virtual. El momento clave llega cuando Neo finalmente acepta que Morpheus, está diciendo la verdad. Solo así podrá comenzar a dominar sus habilidades sin explotar. La trama de tu vida reflejará la de la película cuando tomes tu propia decisión de creer. Una vez que hayas aceptado que eres tan merecedor y talentoso como cualquiera en la tierra, tu potencial ilimitado se hará evidente. Sin embargo, antes de llegar ahí, puedes obtener fe de un par de otras fuentes. Uno es la espiritualidad. Toma el caso de Rister Ratemo, una niña keniana de 14 años que estaba a punto de quedar ciega. Las prohibiciones culturales contra la toma de partes del cuerpo de otra persona significaban que no podía tener la operación que necesitaba, un trasplante de córnea en Kenia. Su inquebrantable creencia en Dios le dio el coraje de abordar un avión y volar sola a los Estados Unidos, donde recibió el tratamiento que necesitaba. Luego, por otro lado, están los mentores.
Antes de descubrir la fórmula del milagro, Hal Elrod tuvo problemas de confianza. Su mentor en la empresa Cutco, Jesse Levine, sin embargo, tenía una creencia inquebrantable en las habilidades de su protegido. Al principio, Elrod pensó que Jesse simplemente había cometido un error, pero con el tiempo, esa fe inquebrantable comenzó a contagiar a Elrod. Tal vez comenzó a pensar, Jesse tenía razón después de todo. Finalmente, se convenció de que realmente era capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera. No olvides, establecer una fe inquebrantable es una elección consciente que tanto los mentores como la espiritualidad pueden apoyar. Con esto llegamos al cuarto punto, el cual habla sobre las limitaciones. Específicamente dice que aprender a definirte puede ayudarte a superar las limitaciones biológicas y sociales. A estas alturas puede que estés impaciente por comenzar a aplicar la fórmula del milagro a tu propia vida. Pero espera un segundo. Antes de que hagamos eso, tendremos que ocuparnos de un par de problemas psicológicos comunes que se interponen en el camino de la fe inquebrantable y el esfuerzo extraordinario. Empecemos por las limitaciones. Piensa en tu infancia. ¿Qué querías ser cuando crecieras? Lo más probable es que pongas tu vista en alto. Los niños sueñan con convertirse en jugadores de béisbol famosos o bailarinas extraordinarias. Cuando somos jóvenes, todo parece posible. Sin embargo, con el tiempo, el mundo se vuelve más pequeño y nos encontramos limitados precisamente por las limitaciones autoimpuestas. Esto se debe, en parte, a la forma en que funciona el cerebro humano adulto. Cuando llegas a eso, es una pieza bastante antigua de nuestro cableado mental. Al igual que nuestros antepasados prehistóricos, estamos explorando constantemente nuestro entorno en busca de signos de peligro. Eso es lo suficientemente racional si eres un hombre de las cavernas. Después de todo, si no estás alerta, es posible que acabes siendo atacado por un león de la montaña. Desafortunadamente, nuestros cerebros no son muy buenos para decidir o para identificar la diferencia entre la ansiedad provocada por un mamut que ataca y, digamos, la posibilidad de mudarse a una nueva ciudad para un trabajo. Eso significa que terminamos rechazando irracionalmente las oportunidades. Luego está el punto de vista que aprendemos de la sociedad que nos rodea. Nos dicen constantemente qué es y qué no es posible. Eventualmente nos conformamos por la segunda mejor opción en lugar de perseguir nuestros sueños porque son poco realistas. Pero aquí está la cuestión. No hay límites estrictos sobre lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Los expertos aseguraron que nadie podía correr una milla en menos de 4 minutos. Hasta que el atleta británico Roger Bannister llegó e hizo exactamente eso en 1954. Luego, 2 meses después, otro corredor llamado John Landy rompió el récord de Bannister. Y así ha pasado ya a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos salir de estos patrones autolimitados? Bueno, tenemos que empezar a definirnos. No se trata tanto de rechazar las etiquetas sociales, sino de negarse a verlas como un freno para nuestras capacidades. El autor, por ejemplo, ha sido diagnosticado con TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero se niega a permitir que ese diagnóstico lo limite. Después de todo, el TDAH hace que concentrarse en las tareas sea más difícil, pero no imposible. Y lejos de ser un límite, incluso tiene sus ventajas, ya que al final, pasar de una idea a otra también puede ser una estrategia creativa altamente efectiva. Entonces no olvides, aprender a definirte puede ayudarte a superar las limitaciones biológicas y sociales. Ahora vamos a entrar un poco en el contexto de las emociones y para esto el autor tiene una regla bastante interesante. El punto 5 habla precisamente sobre la regla de los 5 minutos, que dice: la regla de los 5 minutos puede ayudarte a alcanzar la paz emocional cuando las cosas salen mal. Cuando el autor tenía 20 años, estuvo involucrado en un accidente automovilístico casi fatal, luego de ser golpeado de frente por un conductor ebrio que iba a 70 millas por hora.
Sin embargo, lo que más daño causó fue que un segundo vehículo lo impactó. Esa colisión rompió 11 huesos, incluido el fémur, la cavidad ocular y la pelvis de Elrod. Su corazón se detuvo por 6 minutos completos y casi se desangró hasta morir, dejándolo en coma. Cuando despertó le dijeron que probablemente nunca volvería a caminar. Sus médicos esperaban que cayera en una profunda depresión, pero después de un momento de profunda reflexión, Elrod lo sorprendió con su respuesta optimista. Se echó a reír, hizo bromas y parecía estar de muy buen humor. Eso, sin embargo, para el personal médico era una forma de negación. Preocupados de que estuviera reprimiendo sus emociones, le pidieron a sus padres que hablaran con él. Ahí es cuando el autor explicó la regla de los 5 minutos. Eso es algo que aprendió de su mentor Jesse Levine. En el momento del accidente, Elrod lo había estado aplicando todos los días durante casi 2 años. Así es como funciona. Está bien sentirse mal cuando las cosas van mal, pero no por más de 5 minutos. Cuando sufres un contratiempo, configuras un cronómetro y haces lo que necesites. Gritar, llorar, golpear, etc. Lo que tú consideres necesario para sacar tu frustración. Luego, cuando se acabe el tiempo, dices en voz alta, no se puede cambiar, y sigues adelante. La razón por la cual la regla es tan efectiva es porque se conecta con una verdad poderosa. El dolor emocional no es causado por eventos externos que están fuera de nuestro control, sino por nuestras respuestas. En otras palabras, revolcarse es una opción que nos mantiene atrapados en experiencias que no podemos alterar. Dejarlos ir y aceptarlos, por el contrario, nos permite seguir adelante. En el caso de Elrod significaba que podía concentrarse completamente en su recuperación y eventualmente recuperar el uso de sus piernas. Pero recuerda, llegar a esta etapa requiere tiempo y práctica constante. La mejor manera de comenzar es usarlo para lidiar con esos pequeños contratiempos que pueden arruinar un día de trabajo. Elrod, por ejemplo, comenzó a aplicar la regla para superar las frustraciones, tales como un cliente que cancela un pedido en el último minuto. Entonces, por ejemplo, si recibiste un correo electrónico grosero de un colega, pulsa el temporizador, saca tu frustración, grita, maldice, llora, etc. durante 5 minutos y entonces sigues adelante. Recuerda, la regla de los 5 minutos puede ayudarte a alcanzar la paz emocional cuando las cosas salen mal. Con esto llegamos al punto número 6, que habla sobre la misión. Específicamente dice que definir tu misión es la mejor manera de evitar quedarse atascado en objetivos competitivos. Ahora que hemos echado un vistazo a la superación de las limitaciones incorporadas del cerebro y al fortalecimiento de tu armadura emocional, es hora de hablar sobre los objetivos. Lo más probable es que tengas muchos de ellos. La realidad es que todos los tenemos, pero aquí está el problema. Si no das prioridad, no lograrás ninguno de ellos. De hecho, tratar de abordar todos tus objetivos a la vez es el obstáculo más común para el progreso. Simplemente no hay tiempo suficiente para trabajar en la salud, la familia, las finanzas, la carrera, las relaciones interpersonales, todo de manera simultánea. Inténtalo y estarás muy ocupado, pero no lograrás nada más que las ganancias más intrascendentes. Eso te dejará frustrado y listo para terminar con todo. Mientras que si te enfocas en un solo objetivo durante 6 meses, esto te podría llevar hasta la mitad del camino. En cambio, si divides tus energías en 5 o 6 proyectos simultáneos, es muy posible que apenas llegues a tocar la superficie de cualquier objetivo individual. Hay una buena razón para ello, como lo demuestra un estudio de la Universidad de Stanford en 2009. La multitarea sobrecarga nuestros cerebros y nos hace menos eficientes. Pasear entre diferentes tareas hace que sea más difícil descartar la información no esencial y abruma la memoria. Es por eso que necesitas una misión, un final general hacia el cual dirigir tus esfuerzos. Para entenderlo, piensa en los atletas olímpicos. Si quieres competir al más alto nivel, debes elegir un solo deporte. Y mientras trabajas en varias cosas, resistencia, técnica, dieta, etc., todo eso apoya al objetivo principal, ganar el oro en tu deporte elegido. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es tu misión? Aquí querrás tomar un lápiz y papel y escribir todas tus metas para el próximo medio año. Ahora, mira esa lista y hazte esta pregunta. ¿Cuál de esos objetivos me ayudará
a desarrollar las cualidades y habilidades que necesito para cumplir todos mis sueños. Por ejemplo, podrías decidir que correr un maratón requeriría el tipo de dedicación y confianza en ti mismo que le faltan a tu carrera o vida amorosa. Está bien, has clavado tu más alta prioridad. No te preocupes si parece una tarea difícil en este momento. Como sugiere la terminología casi militar, las misiones son un asunto serio. Sin embargo, hay redes de seguridad que te ayudarán a apoyarte a medida que avanzas. Entonces, no olvides, definir tu misión es la mejor manera de evitar quedarse atascado en objetivos competitivos. Ahora hablaremos un poco precisamente sobre las redes de seguridad, que es de lo que trata el siguiente punto, el cual dice: el establecimiento de objetivos mensuales y la ingeniería de tu entorno facilitan el cumplimiento de tu misión. En este punto nos centraremos en avanzar poco a poco en tu misión de lo posible hacia lo probable. Cuanto mayor sea tu progreso en este frente, más probable será que te mantengas conectado y comprometido. ¿Estás listo? Empezamos. Vamos a explorar algunas estrategias que den soporte para que puedas comenzar precisamente a usarlas desde hoy. Si alguna vez hiciste resoluciones de año nuevo, sabrás que un año es mucho tiempo. Eso puede sonar como una bendición, pero en realidad puede ser una maldición. Esto se debe a que es simplemente demasiado tiempo. Si persigues un objetivo durante un periodo de tiempo tan prolongado, es probable que pierdas tu sentido de urgencia. Después de todo, si no has comenzado esa dieta a fines de febrero, siempre tienes otros 10 meses, ¿cierto? Bueno, la realidad es que no. El pensamiento demasiado optimista de que me queda mucho tiempo nos engaña para posponer decisiones importantes. Entonces, ¿qué pasa si te das un mes en lugar de 12 para lograr tus objetivos? Así es como funciona. En lugar de centrarse en un objetivo anual, se fijan metas mensuales que te acercan al cumplimiento de tu misión. Eso tiene dos beneficios. En primer lugar, las tareas se dividen en porciones pequeñas. Por ejemplo, con el objetivo de redactar un plan de negocios durante 4 semanas, suena mucho menos intimidante que configurar mi propio negocio. En segundo lugar, le da un sentido saludable de urgencia y puede eliminar la procrastinación. Y aquí está la segunda forma en que puede ponerse una red de seguridad mientras persigues tu misión. Se refiere a diseñar tu entorno. Se trata de eliminar los obstáculos que impiden el logro de objetivos de tu entorno cotidiano. Entonces, digamos que has decidido bajar 10 kilos durante el próximo año. Una forma de hacerte la vida más fácil sería asegurarte de que tu despensa no esté llena de galletas o refrescos. ¿Quieres meditar cada mañana? Entonces no dejes tu teléfono inteligente al lado de la cama. Si por el contrario, quieres ir al gimnasio después del trabajo, entonces piensa en mantener tu equipo que necesitas en la cajuela de tu automóvil. O cámbiate antes de salir de la oficina. Estos pequeños trucos son especialmente importantes porque, como hemos visto, el tiempo no está de tu lado. Y si deseas cumplir tus objetivos, tendrás que trabajar para alcanzarlos todos los días. No se te olvide, el establecimiento de objetivos mensuales y la ingeniería de tu entorno facilitan el cumplimiento de tu misión. Esto nos lleva casi al final de nuestro análisis. Ahora con el último punto, el esfuerzo extraordinario. Se trata de consistencia y compromiso. En este punto vamos a revisar algunos consejos para ayudarte con la segunda parte de la fórmula del milagro, que se refiere precisamente a un esfuerzo extraordinario. Pero empecemos por aclarar un posible error. A pesar del nombre, no se trata de trabajos heroicos titánicos. De hecho, hacer realidad tu milagro consiste en repetir constantemente pequeños pasos. Esto tiene un par de componentes. Lo primero que debes hacer es predeterminar tu proceso. Lo que eso significa es averiguar qué pasos, si se toman una y otra vez, conducirán al cumplimiento de tu misión. Eso es lo que hizo el autor Hal Elrod cuando se encontraba trabajando en Cutco. Una vez que fijó su objetivo de $20,000, él llamó a colegas que ya habían logrado esa meta precisamente con una lista de preguntas que había preparado de antemano. ¿Cuál fue su respuesta? La coherencia paga. En lugar de utilizar trucos o nuevos hacks de ventas, estas personas tomaban sus teléfonos todos los días a la misma hora y realizaban la misma cantidad de llamadas.
Sin embargo, eso no es solo una idea de ventas. Ya sea que estés escribiendo un libro o con el objetivo de perder peso, dividir tu proceso en pasos micro hace que tu misión macro parezca mucho menos aterradora. El autor, por ejemplo, escribió la fórmula del milagro al sentarse y colocar 1000 palabras en la página todos los días. Para saber cómo predeterminar tu proceso, puedes comenzar con Google. O si eso no te permite obtener información relevante, consulta los títulos más vendidos de Amazon sobre tu tema de interés. Tu mejor apuesta, sin embargo, es preguntar a las personas que ya lo han conseguido, tal como lo hizo el autor. El siguiente paso es programar tu proceso. Si alguna vez compraste una gran pila de libros sobre un tema nuevo que te acaba de interesar, solo para verlos acumular polvo en un estante, o bien te has unido a un gimnasio al que nunca terminaste yendo, sabrás que la vida tiene una tendencia a estorbar en relación a nuestras grandes ambiciones. Eso significa que necesitas agregar espacios a tu diario o agenda, ya sea física o digitalmente, que estén dedicados exclusivamente a tu misión. Si tu calendario ya está sobrecargado de compromisos, considera la posibilidad de simplificarlo. Por ejemplo, usar los servicios de entrega en línea para encargarse de las tareas que consumen tanto tiempo como lo es la compra de la despensa. Si has llegado hasta aquí, bien hecho. Ahora estás listo para continuar tu misión. Así que encuentra el tiempo para trabajar en tu misión y comienza a descubrir tu verdadero potencial. Y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Los milagros vienen en diferentes formas y tamaños. Algunos son los que la industria de seguros llama actos de Dios y está más allá de todo control humano. Otros tratan de transformar nuestros sueños en realidad y estos están en nuestras propias manos. De hecho, hay un método a prueba de fallos para generar milagros. El truco es saber cómo. Y ahí es donde entra la fórmula del milagro. Una fe inquebrantable más un esfuerzo extraordinario es igual a un milagro. En términos cotidianos, eso significa aprender a superar los límites cognitivos innatos, abrazar tus verdaderos dones y dedicar las horas necesarias para realizar tus deseos y ambiciones. Recuerda que hay una serie de pasos para poder comprender mejor esta fórmula del milagro. Lo primero, hay 2 tipos diferentes de milagros, pero solo uno de ellos es donde tú puedes hacer algo al respecto. Establecer una fe inquebrantable es una elección consciente que tanto los mentores como la espiritualidad pueden apoyar. Aprender a definirte puede ayudarte a superar las limitaciones biológicas y sociales. La regla de los 5 minutos puede ayudarte a alcanzar la paz emocional cuando las cosas salen mal. Definir tu misión es la mejor manera de evitar quedarse atascado en objetivos competitivos. El establecimiento de objetivos mensuales y la ingeniería de tu entorno facilitan el cumplimiento de tu misión. El esfuerzo extraordinario se trata de consistencia y compromiso. Y si me permites darte un consejo sobre este análisis, te recomendaría lo siguiente: haz las paces con tu dolor emocional. ¿A qué me refiero? Tómate un momento para pensar en las cosas que te causan dolor emocional. ¿Cuánto tiempo y energía gastas pensando en estas cosas? Y dime si ha cambiado algo. Una última pregunta. ¿Tu vida sería mejor si no contuviera el estrés, la ira y la tristeza asociados con ese dolor? Bueno, vamos a averiguarlo. Imagina una causa de tu dolor, la circunstancia inmutable a la que tu mente quiere resistir. Una vez que tengas esa imagen en tu cabeza, respira hondo y concentra tu mente en elegir conscientemente aceptarla incondicionalmente. Si eso no funciona de inmediato, inténtalo de nuevo mañana. Eventualmente encontrarás que el dolor desaparecerá a medida que abrazas tu realidad inalterable. Pocas palabras, acepta aquello que no puedes cambiar y sigue adelante. Con esto cerramos este análisis, espero que haya sido de tu agrado. La fórmula del milagro de Hal Elrod. Una persona que, como la de Fénix, ha renacido de las cenizas y cada vez se ha superado a sí mismo. Vale mucho la pena aprender su historia y sobre todo las enseñanzas que este autor nos puede proveer. Déjame hacer tus comentarios. ¿Qué opinas precisamente sobre este análisis, sobre este libro? ¿Y qué es lo que tú piensas hacer al respecto? ¿Cómo vas a implementar la fórmula del milagro a tu vida? También antes de irme, no se te olvide que si esto te parece de valor, si esto te resulta de interés y quieres apoyar, no dejes de comentar, no dejes de evaluar y no dejes de compartir, porque de esta manera podemos llegar a una mayor cantidad
de personas. También es importante que en la descripción donde estés analizando esta información vas a encontrar el enlace al programa Principios Experto, el único programa que te lleva de la mano precisamente para ajustar tu estado mental y vuelvas a ser otra vez tu mejor versión. Sin más por ahora, me despido, te recuerdo, mi nombre es Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.